que están registradas en la materia. Bueno, hemos esperado 7 minutos, tiempo más que suficiente, y empezamos a compartir pantalla. Bueno, sigue llegando la gente. ...40 estudiantes. ¿Pueden observar, por favor? Se ve. Muy bien. Empezamos nuestra clase. Ya, voy a hacer uso de esta misma página. El tema número 1. Eso más todavía. Se nos acabó. Bueno, entre tanto, voy a explicar. A ver, jóvenes, nosotros vamos a conceptualizar, escuchen, conceptualizar la formulación de proyectos en el contexto de una planificación de carácter nacional o de carácter departamental. ¿De acuerdo? Por tanto, ya en la clase anterior habíamos hecho referencia. Estoy esperando que cargue mi lápiz, jóvenes. Se descargó. Habíamos hecho mención que en todo gobierno, formalmente hablando, existe un plan de desarrollo económico, cuyo plan contiene un conjunto de programas y los programas contienen los proyectos. De manera tal que un proyecto debe formularse considerando este plan nacional o un plan departamental. A ver, entonces, nuestro tema número 1, jóvenes, titula la planificación y el desarrollo económico. Hay autores que señalan el desarrollo económico podría tener dificultades si no se tiene una buena planificación. Lo que nos está indicando con esta afirmación es que el desarrollo económico debe disponerse de un conjunto, o debe disponer de un conjunto de técnicas
desde el punto de vista de la administración, donde la planificación resulta ser un aspecto fundamental. La clase anterior habíamos hecho referencia justamente, si recuerdan ustedes jóvenes, si revisan sus apuntes, habíamos hecho recuerdo o habíamos hecho hincapié en la necesidad de plantearse proyectos desde el punto de vista del desarrollo económico. Lo cual no necesariamente es una limitante, pero desde el punto de vista de las grandes inversiones tendría que corresponder a un plan de desarrollo económico. Muy bien. Habíamos indicado que dentro del plan están un conjunto de programas. Dentro de los programas están los proyectos. Y los proyectos no son otra cosa que, en cuanto a su contenido, debemos de señalar un conjunto de actividades. Y las actividades, para su cumplimiento, requieren desarrollar determinadas tareas. Nosotros vamos a abocarnos principalmente a estos proyectos. Y desde el punto de vista del mercado, identificando las necesidades. Esto es fundamental. Identificar necesidades. Y estas necesidades se conocen comúnmente como necesidades insatisfechas. Necesidades insatisfechas. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Han anotado correctamente? Todo bien, hija. Muy bien, continuamos. Voy a salirme de acá. Primero voy a borrar. Perfecto. Y voy a continuar con estos conceptos introductorios. Yo he titulado de otra manera. Muy bien. Entonces, formular proyectos no es otra cosa que
ir desarrollando un conjunto de partes de estudio. Un conjunto de partes de estudio. Y aquí, justamente, para ratificar esto que acabamos de señalar, hay un libro muy antiguo, pero muy completo. Se llama Manual de Proyectos. Manual de Proyectos. Justamente dice de desarrollo económico. Y repito, estamos hablando de proyectos de inversión. Estudiar las partes de un estudio, perdón, de un estudio de formulación de proyectos implica necesariamente disponer de información. Hay que disponer de información. Caso contrario, será difícil llevar a cabo dicho estudio. En consecuencia, jóvenes, lo primero que ustedes van a hacer en grupos de trabajo es buscar información respecto al proyecto o al tema que desean formular. ¿Hay información suficiente? ¿Completa? ¿Incompleta? El éxito de un proyecto de inversión radica en la información actualizada. Información actualizada que pueda disponerse. Temprano. En consecuencia, acá claramente señala, hay que considerar las posibilidades de recopilar la información. Aquí dice, recopilación, creación y sistematización de información. ¿Para qué? Para empezar a identificar las ideas, es decir, el qué hacer, qué producir. Y obviamente, una vez conocido o conocida la información, y contrastada con información de campo, cuando vamos desarrollando el estudio de las distintas partes, habrá la posibilidad de medir cuantitativamente los costos y beneficios. Esos costos y beneficios, nosotros en la materia, hasta donde llegaremos, vamos a construir un cuadro. No sé si se ve. Un cuadro denominado como estado de resultados. Y que justamente este cuadro de estado de resultados
no hace otra cosa que comparar los ingresos que genera el proyecto, voy a poner versus los costos que se requiere justamente para obtener el producto, el bien o el servicio o los servicios que se puedan llevar a cabo. Fíjense, jóvenes, de pronto, con dicha información, en el contexto de un plan de desarrollo económico, vamos a ir desarrollando las distintas partes de su estudio para llegar a un cuadro fundamental que se conoce como estado de resultados. Y que este cuadro expresa comparativamente en términos cuantitativos los ingresos que genera el proyecto y los costos que se requiere para producir el producto. Y en todo caso, para que el proyecto tenga ganancia o tenga beneficios, simbolizado con una letra pi, querrá decir que los ingresos totales del proyecto tienen que ser mayores a sus costos totales. Esta es una primera condición. ¿Se lee, jóvenes? Por favor. Sí, se lee. Ya. Si no se lee, me dicen que utilice otra página o reiteramos el término. Repitiendo, este signo pi para nosotros será el beneficio del proyecto. Y ese beneficio es igual al ingreso total, tomen nota, que se llama esto, ingreso. Tienen que hacer por eso sus apuntes, jóvenes. Mayor, de un signo de desigualdad, mayor a los costos totales. Costo total. Aún no voy a mencionar a qué es igual el ingreso total y a qué es igual el costo total. Simplemente estoy refiriéndome a que el proyecto, para tener sentido y tenga una utilidad, tanto para el consumidor como para el productor, debe mantener esta condición. Estamos hablando de proyectos privados, lo que significa que los ingresos totales tienen que ser mayores a sus costos totales. Pregunto, ¿qué significará si los ingresos totales son menores a su costo total? Podría establecer esta condición, que el ingreso total sea menor al costo total. ¿Qué nos representa? Esta condición. ¿Qué nos representa esta condición? A ver si alguien podría
dar alguna afirmación. Si los ingresos totales son menores a sus costos totales, ¿qué significará? Sencillamente ¿una qué? Pérdida. Una pérdida. En cambio, la condición anterior, ¿qué se presenta? Beneficio. Un beneficio o una ganancia. Muy bien. De eso se trata, joven. Muy bien, voy a borrar. Si no tiene ninguna pregunta. Continúo con este texto. Desde luego que para estudiar las distintas partes del estudio de formulación de proyectos, haremos uso de muchas técnicas y en algunos casos también modelos, sobre todo técnicas de predicción. No sé si la clase anterior les dije hoy. Por ejemplo, una técnica de la predicción no es otra cosa que la llamada regresión lineal. Tienen que ustedes repasar en qué consiste esta técnica. Y igual a más b de x. Esa es la ecuación lineal. ¿Por qué tendremos que utilizar esta técnica de predicción o de estimación? También se conoce con ese nombre. Predicción estimación o en algunos casos también se llama como proyecciones. Proyección. La aplicación de esta técnica obedece a que nosotros requerimos conocer esta información para el futuro. Es decir, para los años siguientes, que pueden ser 3, 5, 8, 10, 15, 20 años. A esos años siguientes se conoce con el nombre de horizonte. De vida del proyecto. ¿Se ve, jóvenes? Se ve. Perfecto, muy bien. Entonces tenemos que recordar, jóvenes, esta técnica que funciona con datos históricos. Tenemos que disponer de datos históricos para poder, o datos del presente, para justamente efectuar la proyección para el futuro. Los datos históricos son buscar esta información a través de la revisión bibliográfica o a través de un trabajo de campo. Tomen nota. A través de una revisión bibliográfica o a través de un trabajo de campo. En consecuencia,
En consecuencia, las fuentes de información son dos. Primero, a través de una revisión bibliográfica respecto al tema. Y dos, a través de un trabajo de campo, aplicando algún procedimiento técnico y metodológico. Muy bien. Cuya información, inclusive, no necesariamente la proyectada, debemos analizar tanto la información histórica como los datos presentes que serán proyectados, los hay que analizar y estudiar. Más aún cuando tengamos ya la proyección. ¿Tomaron nota, jóvenes? Hola. Sí, ingeniero. Sí, Bien. ingeniero. Si tienen alguna duda, pregunten por favor. Revisión bibliográfica. RE, esta es una B minúscula. Por ahí. No sé. Entiende la letra. Tienen que preguntar. El trabajo de campo debe realizarse con una metodología científica, no empírica. Aunque también en algunos casos podría ser útil aplicar el conocimiento empírico. Pero la teoría nos dice que debemos aplicar una metodología científica. Es decir, debidamente probada. Muy bien, voy a volver, si no tienen ninguna pregunta, y voy a continuar. Muy bien. Siempre hay que sistematizar la información. ¿Eso qué significa? Hay que clasificar, hay que tabular, hay que codificar, de manera que la información tenga dos condiciones. Tomen nota. Muchas cosas no están en el texto. La información sea confiable y además sea representativa. ¿Qué se lee? Representativa, ingeniero. Representativa. En consecuencia, cuando hablamos de la representativa, estamos hablando de dos conceptos. Por una parte, la población, bajo determinada característica, y dentro de la población estaremos hablando de una muestra. Y generalmente se trabaja con la muestra.
Entonces hay que saber tomar la muestra también bajo un conocimiento metodológico. Aunque también se hace de forma empírica, jóvenes. Muy bien, ¿alguna pregunta? Una pregunta, ingeniero. Adelante. En el caso que no lográramos encontrar una información confiable del Internet, ¿se puede buscar información de otro lado? ¿De libros? Claro que sí. Se puede. Se puede utilizar información referencial de un producto similar o parecido, si es que existe. O caso contrario, llevar a cabo el trabajo de campo. Aplicar encuestas mediante un determinado cuestionario. Ese es otro procedimiento. ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Muy bien, voy a borrar y continúo. Ahora bien, si nosotros ya tenemos todos los insumos para poder formular el proyecto, una vez que se ha definido la idea de qué es lo que se va a hacer, simultáneamente estamos definiendo los sectores de actividad. Sector industrial, sector agrícola, sector servicios, etcétera, etcétera. Y además, por ramas de actividad, si es salud, si es religión, educación, etcétera, etcétera. Depende de qué tipo de proyecto estamos hablando. Entonces, lo primero, jóvenes, es saber asegurar ¿qué? El mercado. ¿Qué significa eso? Significa que la demanda de un bien tiene que ser mayor a su oferta. No puede darse un caso contrario. Es decir, hay gente que desea un producto y no lo encuentra en el mercado. Hay más demanda que oferta. Por tanto, hay que producir ese bien para satisfacer dicha necesidad. ¿Estamos, jóvenes? Y para ello, no solo es asegurar la demanda, para ello requerimos, para llevar a la parte operativa, una inversión. Sin capital será imposible llevar a cabo la actividad económica. Muy bien. Ahí está todo referente al primer tema. La batería se está agotando. ¿Leen ustedes, jóvenes? ¿Sí o no? Sí, 10%. 10%. Lo vamos a cargar. Estaba pasando clases toda la tarde. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ninguna. Voy a continuar un poquito más. Ya tienen material más que suficiente para leer. Entonces, jóvenes,
el problema de la inversión implica que los pocos recursos que se tiene tenemos que aplicar a una actividad económica, pero asignando no solamente de forma racional, sino también, anoten, de forma óptima, de forma eficiente. Lo cual significa que el estudio, además, debe ser seriamente llevado a cabo, sin manipular datos, ni mucho menos inventarse información. Solo cuando los datos corresponden a la realidad, podremos garantizar el éxito o el fracaso del proyecto. Muy bien. Continuamos. Bueno, acá ustedes tendrán, jóvenes, un amplio material para poder leer, ¿no es cierto? Ya del punto de vista, inclusive, el proyecto se va a convertir en empresa, cuya empresa tendrá que organizarse para tener justamente un éxito económico, pasando por un éxito productivo. Si no hay un éxito productivo, no habrá éxito económico. Desde luego, jóvenes. Muy bien, ustedes van a leer todo ese material. Bien, tipología de proyectos. Es decir, tenemos distintas opciones. Y que pueden ser, la tipología se refiere, jóvenes, esencialmente, si los proyectos pueden ser dependientes, independientes o mutuamente excluyentes. Y ahí tienen una explicación completa. ¿Qué son las inversiones dependientes? Son aquellas que obviamente, ¿no?, en cuanto a su aplicación económica, requiere de otros proyectos o de otras inversiones. Inge, disculpe, el documento que ahorita estamos leyendo y estudiando es el mismo que mandó al grupo, porque estoy ahorita en el que mandó al grupo y no encuentro toda esa parte. Sí. Y no encuentro. Esa justamente es la idea. Ustedes busquen y no encuentren. Me olvidé enviarles este documento, jóvenes, pero les hice mención. Este es el libro de ZAPAC. Titula Preparación y Evaluación de Proyectos. Les hice mención, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que en esta primera parte, este contenido es más comprensible. También vamos a utilizar probablemente la próxima clase el otro libro. Y así vamos a utilizar indistintamente uno u otro libro, jóvenes. Lo que significa que ustedes tienen que leer. Muy bien. Aquí no hay mucho problema. Es teoría. Aquí hay algunos conceptos, jóvenes, o términos, más que conceptos, que se utilizan con mucha frecuencia en la formulación de proyectos. Por eso dice acá casos típicos en distintos sectores. Por ejemplo, el outsourcing, que implica hablar de la externalización. No necesariamente de los servicios, de distintas actividades.
Esta externalidad también es, jóvenes, tiene un fin, un propósito, el de reducir costos. Es muy similar a que dos o más empresas pueden aunar esfuerzos estratégicamente para afrontar, qué sé yo, una mayor demanda existente. Si no hay capacidad suficiente de una empresa, podrían dos o más asociarse para poder cumplir con un requerimiento. Y de esa forma podrían reducir costos, que no es lo mismo que una empresa pueda rápidamente incrementar su nivel de producción. No se puede hacer de la noche a la mañana. Eso lleva determinado tiempo. Hay otro término, la ampliación, en cuanto se refiere a la parte de la infraestructura básica, abandono, la internacionalización. Bueno, este está referido a un campo de la salud, sí, está de la salud, podemos ver en otro ámbito también. Reemplazo, modernización de equipos. El reemplazo implica para nosotros jóvenes, desde el punto de vista de la producción, una innovación tecnológica. A eso tenemos que tender. Incorporar una tecnología, si no de punta, por lo menos moderna. Muy bien, continúo. Y aquí está la tipología que ya antes hemos señalado. Según la finalidad del estudio y según el objeto de la inversión. Tipología básica del estudio de proyectos. Muy bien, a ver, voy a ver. No voy a poder enviarle en este momento. No estoy con mi celular, jóvenes. Pero termino en unos 10 minutos y se los envío este material para que estén más tranquilos. ¿Está bien? Súper, Ige, gracias. Muy bien. Continuamos rápidamente, jóvenes, este material. Hay algunos ejemplos ya de una aplicación práctica. Por ejemplo, ¿qué dice acá? Son situaciones hipotéticas. Un proyecto que requiere una inversión de X monto reditúa. ¿Qué significa reditúa? Obtiene en un año $1,120. La ganancia. En moneda de igual valor. A quien lo realice. Significa quién ha invertido los $1,000. Es decir, le permite aumentar su riqueza. ¿En cuánto? En la diferencia de 1,120 menos 1,000 en 120. Lo que corresponde, esos 120 corresponde, comparando los montos, al 12% anual. ¿De qué? De ganancia. Ahora, hay una suposición. El inversionista, al no tener el total de la inversión, decide endeudarse. Es decir, obtener un crédito de un banco por el monto que falta. En este caso son $800.
Y como el dinero tiene un valor, a una tasa anual, que significa una tasa de interés anual del 8%. A fin de año, dice, deberá devolverle el capital prestado más el interés. Es decir, se hacen los cálculos correspondientes, deberá devolver 864 por ese concepto. Si el proyecto le genera una ganancia neta de $120, tal como señalamos, y por endeudar se debe pagar al banco 64, porque fíjense, 864 de interés. Ahora el inversionista le queda solo 56. ¿Por qué será que solo le quedan solo 56? A ver. A ver, a ver. Porque estamos tomando como referencia los $120 que gana al año como consecuencia de la tasa de interés que se aplica. Muy bien. Ustedes lo van a leer, jóvenes, por favor. Voy a tomar nota y me van a hacer una pequeña explicación al azar. ¿Ya? Muy bien. Bueno, posteriormente hablaremos de la rentabilidad. Vamos a quedar acá. En razón de que tengo que enviarles el documento. ¿De acuerdo? Y antes de que me quede sin batería. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Voy a dejar de compartir. Recién va a ingresar Vargas Gloria. Se durmió. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Ninguna? Ninguna, hija. Perfecto. Muy bien. Ninguna, ingeniero. Gracias, jóvenes. Van a leer el material hasta donde les he indicado. Voy a intentar en este momento subir al grupo este nuevo material. Bueno. Está bien, hija, gracias. Gracias, muy bien. A ustedes. Gracias. Chao, chao, jóvenes. Hasta Buenas luego, noches. Inge, que le vaya bien. Hasta luego. Chao, chao. Que le vaya bien. Hasta luego, ingeniero. Chao. Hasta luego. Chao, chao.